para servir, no sirve para vivir. Buenas noches. Esta tajante afirmación pertenece a la que ha sido considerada una de las grandes misioneras de nuestra época, la que fuera conocida como Santa Teresa de Calcuta. Como ella, muchas personas abandonan la comodidad de su hogar anualmente y lo hacen para irse a lugares inhóspitos, donde tienen varias cosas en común: inestabilidad política y social, incertidumbre y necesidad, mucha necesidad. ¿Qué mueve a un hombre o a una mujer a dejarlo todo e irse literalmente a servir a un país ajeno? ¿Y qué me dicen si no es un hombre o una mujer, sino que estamos hablando de un matrimonio que hace esto mismo y se va junto con sus 4 hijos menores de edad? La cosa se complica. Es por ello que esta noche, en Todo es Posible si lo crees, analizamos el ADN misionero. Y lo hacemos precisamente con un matrimonio que hizo eso, marcharse, dejarlo todo y conocer un país extraño para entregarse a los que allí viven. Vamos a verlo de la mano de Benjamín y Tamara. Muy buenas noches y bienvenidos. Bueno, Benjamín Parra, Tamara Vergara, gracias por venir. Bienvenidos a Todo es Posible si lo crees. Una pregunta rápida, sí, a bote pronto. ¿Cualquiera puede ser misionero? No es viable, ¿no? Bueno, ¿qué os parece si lo vamos desarrollando a lo largo de esta noche? Por favor, tomar asiento. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí, porque Tamara lleva un poquito de más tiempo ya en España, pero Benjamín prácticamente estás recién llegado. Todavía sufriendo el jet lag. Y todavía con la agenda a rebosar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas que podemos decir es que lleváis 16 años casados, en diciembre, si no me equivoco, hacéis 17. Habéis dedicado gran parte de esos años a servir a otros, a servir a Dios. Durante algún tiempo, Benjamín simultaneó esta obra con un trabajo en el medio audiovisual, pero ahora está literalmente a tiempo total para la obra. Y bueno, pues en el servicio Ministerio Evangélico a los pies del Rey, donde además de esta labor misionera habéis ejercido en una labor pastoral, ¿verdad? Bueno, recién llegados, como decimos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis ahora mismo? Estamos contentos aquí pisando tierra ya, nuestra tierra, España, contentos, con el corazón también dividido, conforme uno va depositando y sembrándose en otros lugares, pero también con mucha expectativa de lo que viene, ¿no? Que es más grande de lo que hemos vivido hasta ahora. Bueno, no era la primera vez este pasado año, estos días, no era la primera vez que viajabais a Bolivia, la primera vez fue en 2017. Contadnos cómo fue esa primera vez y cuánto tiempo estuvisteis. Bueno, fue un viaje, yo creo, un viaje trampa, ¿no? No, fue un viaje, una invitación y fuimos por un mes. Mi esposa tiene mejor las fechas. 25 días, sí, aproximadamente. Sí, fuimos invitados y la verdad es que, bueno, no tanto la tierra en sí, sino el propósito, pues fue lo que nos atrajo en ese primer momento. Yo creo que ahí se nos probó, se nos tanteó y bueno, finalmente con el tiempo fue madurando esa idea, ¿no? Así que fue un viaje estratégico. Bueno, ¿cómo es Bolivia? Concretamente, ¿en dónde estabais vosotros? Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz. Bolivia es preciosa, ¿no? ¿Qué dice Tamara? Su gastronomía, bueno, su gente. Sí, es muy tropical y mucho por desarrollar, por supuesto, pero es preciosa, una tierra donde hay muy verde, la gente muy cariñosa y sobre todo donde hay mucha necesidad. Así que... En la agricultura, por ejemplo, la tierra es muy agradecida, pero también lo es su gente, muy agradecida. Todo lo que siembras, digamos, es multiplicado con una honra, ¿no? Y con un afecto muy entrañable, la gratitud que te devuelven. Ya es en 2019 cuando de forma indefinida viajáis a Santa Cruz, ¿verdad? Concretamente, si no me equivoco, Satélite Norte es la zona en la que estáis. ¿O? Sí, lo que es la fundación de niños está en Satélite Norte, que está como a 25 minutos de la capital, de Santa Cruz. Entonces estábamos ahí entre Santa Cruz y Satélite Norte. Bueno, como digo, viajáis de forma indefinida y además lo hacéis con vuestros... bueno, primeramente vas tú, Benjamín, después Tamara se suma en 2 meses después, tú, si no me equivoco, marchas en abril del 19. Sí. Y junto con Tamara vienen vuestros 4 hijos, que me parece interesantísimo que todos vean las edades. Josué, de 14 años, Job, de 12, Jonathan, de 10 y la pequeña Noemí, con tan solo 7 añitos. Sí. La familia al completo. Sí. Bueno, ¿cómo fueron esos primeros días y ya instalándose con los chicos? Porque lo decíamos al origen, estáis hechos de otra pasta. Porque puede tener el llamado, pero vas con los nenes, ya es diferente. Sí.
otros miedos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Ya el mero hecho de uno ir solo da vértigo, pero llevar a tu familia te hace más consciente del riesgo que también hay, porque todo conlleva un riesgo, un sacrificio, y ya no solamente lo vas a llevar a cabo tú, tu esposa, somos personas maduras, pero llevar a tus 4 hijos es una carga, digamos, de preocupación, responsabilidad añadida. Así que también el trabajar en ellos, esa seguridad, esa firmeza, confianza para dar ese paso era muy importante. Queríamos que cada uno de ellos tuviera esa misma convicción como nosotros, si fuéramos los 6 entregados totalmente de corazón, sabiendo a lo que íbamos. Esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué era lo que ibas a hacer allí? ¿Cuál era vuestro cometido, vuestro llamado? Si te soy sincero, no vinimos en ese primer viaje, un año y medio antes, 2017, no fuimos sabiendo, ¿no?, que el propósito iba a ser definitivamente quedarnos en Bolivia y llevar a cabo una misión, con lo cual vinimos y seguimos haciendo vida normal. Y un mes antes de marchar, digamos, se nos ofrece, sale esta oportunidad. Así que en un mes tuve que cambiar el chip completamente, preparar todo, mi casa, todo, y viajar. Así que iba totalmente a ciegas, un poquito, muy expectante, pero con un abanico muy abierto. Pero sobre todo tenía muy claro que teníamos una fundación ya iniciada con 2 años, muy prematura, y que había que trabajar bastante con niños, con la dificultad del territorio, del lugar. Así que eso teníamos claro, una obra en Santa Cruz ciudad que estaba comenzando también como una iglesia y una fundación en un barrio marginado de niños, pero también habían, digamos, diferentes frentes que habíamos visto por encima, por ejemplo, en una cárcel. A mí me llamó mucho la atención cuando entré a una de las cárceles más, digamos, peligrosas de Latinoamérica, de Sudamérica, la cárcel de Palmansola, y entrar allí en el viaje que hicimos de vacaciones, por así decirlo, y ver a toda esa juventud que estaba dentro de esa cárcel, me cautivó tanto que yo recuerdo ir en el vuelo con una tensión de querer regresar, con también ilusión de querer regresar a ese lugar, porque sabía que, digamos, teníamos ahí un cometido, ¿no?, a nivel cárceles. Enseguida volveremos a esto que nos comentas, Benjamín, de las cárceles, porque sé que una de tus labores ha sido precisamente esas visitas. No fuiste solo esa vez, y esa carga que te llevaste en el avión, verdaderamente luego la pudiste desarrollar, pero me interesa mucho lo que es la parte de la Fundación Pan y Vida. Exactamente en qué consiste y cuál es su cometido y hacia quién va dirigida. Realmente nosotros estamos llegando a niños, desde 4 años hasta adolescentes y jóvenes. Antes de pandemia, porque ahora ya se tiene que todo hablar de antes de pandemia y después de pandemia, ¿no? Antes de pandemia se ofrecía un apoyo escolar, merienda y apoyo en todo lo que es utensilios de escuela y cosas que ellos van necesitando en todos los niveles, tanto sanitario, educativo como alimentario. Nosotros los teníamos físicamente en la fundación, dándole el apoyo escolar durante 3 horas en la tarde. En Santa Cruz se oscurece muy tarde, así que a las 7 de la tarde es de noche todo el año. Así que a las 5:30 teníamos que ya llevarlos para casa, así que estábamos desde 3 de la tarde hasta 5:30 de la tarde dándole la merienda, el apoyo escolar y viendo las necesidades. Hacíamos reconocimientos médicos para ver que todo lo que es reconocimientos bucales, para si necesitaban algún tipo de empaste, bueno. O sea, es amplio la labor, la verdad que sí. Antes de pandemia. Lo que hacíamos que es cuando nosotros llegamos, porque nosotros llegamos antes de la pandemia. Y después, imagino que luego hubo ya otras necesidades que necesitaron de alguna forma, valga la redundancia, ser cubiertas. Claro. ¿Os costó a vosotros adaptaros a la nueva vida allí en Bolivia? Según cómo se mire, por supuesto. Supongo que en áreas, ¿no? Habría... Claro, totalmente. Yo creo que somos jóvenes y nos adaptamos con mucha facilidad, yo creo. Había cosas que te costaba más en cuanto a lo culinario, nos adaptamos muy bien desde el primer día, disfrutamos mucho, pero es un choque de cultura muy fuerte, muy fuerte. Por ejemplo, ponme ahí
algún ejemplo, algún matiz, Benjamín? ¿Qué es lo más contrastado que puedes encontrar? Bueno, digamos, hay un rechazo, ¿no?, hacia el europeo, quieras que no. A lo mejor en algún momento nos ve un boliviano y dice no hay ningún rechazo, pero dentro hay un rechazo, colonizamos en su día, ¿no? y sobre todo el español. Hay cierto rechazo y lo notas presente todo el tiempo. En un ámbito así cercano no, se rompen todas esas barreras. Claro, ya se te conoce personalmente, pero la inercia es como una raíz, ¿no?, que viene de antiguo, ¿verdad? Sí. En algún punto, por más cercano y confianza que tengas, sale bueno, pues la historia, ¿no?, y un poco ves esa barrera, esa limitación que hay tan de generaciones. Eso quizás era lo más difícil. O visitar en Santa Cruz ciudad, digamos, está el Camba, que está muy rozado con el europeo, descendientes, muchos apellidos también españoles y mucha gente que en su día tuvo que emigrar a España, retornó, están allá, y de alguna forma ahí notas un vínculo más estrecho. Pero sobre todo saliendo fuera de lo que es la ciudad, la gran ciudad que es Santa Cruz, hay un choque tan fuerte cultural, ¿no?, donde directamente no te sirven un desayuno porque no eres del lugar, ¿no? Eso quizás fue lo más difícil. O por ejemplo la separación con la familia, y eso desde nuestros hijos, prepararlos para pequeños, ello. dejar abuelos, y de ellos quiero preguntar, ¿y los chicos cómo lo llevaron? Porque vosotros, es obvio que nada más pisar tierra boliviana empezáis a trabajar, os volcáis con toda esa necesidad, pero los chicos tenéis que buscar colegio para ello, tienen que buscar un nuevo círculo. ¿Cómo lo llevaron ellos? ¿Qué fue lo más difícil para ellos? Yo creo en un principio bien, o sea, no sentimos la separación de forma inmediata. Íbamos como muy expectantes, nosotros también somos un poco aventureros de eso de, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar en Bolivia, pero decíamos, por el tiempo que sea, disfrutemos, ¿no? Porque no siempre tienen la oportunidad de conocer una nueva cultura, una nueva gastronomía. Entonces yo igual le decía a mis hijos, chicos, no sabemos cuánto tiempo vayamos a estar acá, puede ser que sea 2 años, 5, o que nos guste y nos quedemos para siempre. Entonces creo que en un principio ellos no sintieron eso, sino que fue con el paso del tiempo. También nosotros intentamos hacerse un poco fácil a ellos. No era en plan, esto es un sacrificio para todos y todos... Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, sino que intentamos... Hay un diálogo. Exacto. Fue también una ventaja adelantarme yo. 2 meses antes yo recibí toda clase de consejos. Mi hermano me dio uno que me lo apropié bien y lo llevé a cabo, que era saber recompensar, ¿no?, a nuestros hijos por ese gran paso. Así que también lo recibí, bueno, pues con unas bicicletas para que se pudieran mover, tratando un poco de hacerle más llevadero el cambio, ¿verdad? Exactamente, sí. El incentivo del deporte, el lugar también donde íbamos a vivir, no podía llevarlo directamente a un barrio marginado, ¿verdad? Y que de pronto se sintieran violentos o incluso incómodos, claro. No, y también la poca seguridad. Entonces, y aparte había días que a lo mejor teníamos que dejarlos solo, pues dejarlos en un lugar seguro. De alguna manera aislados de una realidad que vosotros exacto. sí estabais preparados, Exacto. pero quizá ellos de momento no. Exacto, aunque ellos visitaban igualmente con nosotros la fundación y estaban con el resto de los niños, nos ayudaban a servir meriendas y todo, pero que ellos tuvieran también su especie de oasis en medio de toda esta realidad, ¿no? realidad. Toda esta realidad. ¿Y el colegio? ¿Cómo llevaron el tema del colegio? Online porque de momento era como algo, ellos llegaron a mitad de curso de allá, entonces España da un servicio para todas las personas españoles que están fuera de España durante un tiempo o no, entonces de forma online ellos recibían educación desde aquí, desde España. Hay que decir que el Ministerio de Educación aquí brinda un servicio gratuito con mucha calidad, mucha excelencia, y estamos tan agradecidos porque fue nuestra salvación, porque se nos cerraron tantas puertas en los colegios. Digamos que el precio era muy elevado para meter cuatro niños, y los colegios públicos, que no abundaban mucho, digamos que las plazas, para tú ganar una plaza, lo que te contaría totalmente te parecería tan extraño. Sí. Así que claro, en ese entonces aspecto, optamos a una educación online que ahora mismo lo vemos todo muy normal. Pero estamos hablando de que todo esto ocurre antes de la pandemia. Exacto. Ahora vemos, bueno, pues educación online, pero en ese momento de 4 chicos. Porque es que, chicos, a ver, hasta aquí podríamos decir que habéis tenido pues una labor de misioneros convencional, normal, pero si vosotros que se os caracteriza es que no habéis tenido para nada una vida misionera convencional.
Y no solamente hablamos de la pandemia, porque os pilló de pleno el coronavirus, eso ya lo sabemos, es obvio, si estáis allí desde 2019. Pero eso no fue lo peor. En octubre del 19 vivisteis lo que se conoce como la revolución de los pititas o los 21 días de resistencia. Un hecho relacionado con las elecciones. Aquí sí se puso la cosa compleja, incluso en palabras que he podido hablar con vosotros, incluso peor que en la pandemia. Contarnos qué fue lo que pasó. Me he emocionado y se me han parado los pelos. Al decir pitita, ¿no? ¿Cuál ha sido el término? La revolución de las pititas. Las pititas, es increíble. Las pititas son cuerdas. Sí, Eso sí, es son una unas cuerda cuerdas. muy delgada, muy fina, como para tender ropa. Y en ese momento, cuando salió el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo: con 4 pititas no me van a frenar. Significaba que no sabían, las personas que estaban en contra de todo lo que había pasado, el fraude electoral, habían puesto cuerdas para bloquear, ¿vale? Nosotros no sabíamos tampoco lo que era. Así será conocida en la historia, Claro. y ahora sabemos por qué. Claro, entonces él él decía 4 pititas, cuando realmente no eran 4 pititas. Sí que es verdad que habían puesto cuerdas para frenar el tráfico, Porque pero no fue violencia, no había ningún tipo de, no sé, detrás una gran fuerza, solamente era el pueblo con neumáticos y con pititas. con cuerdas. Y él dijo que pititas no le iban a parar y realmente hablamos pararon. al borde de una guerra civil, pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué provoca esta cruenta revolución? Bueno, constitucionalmente en Bolivia no podía otra legislatura llevarla a cabo el presidente actual. Ya había agotado todo, claro. Entonces, digamos que él quería cambiar la constitución. Y lo que hizo fue hacer un referéndum y pedir al pueblo que él eligiera el pueblo si... Bueno, ahí... Bueno, ¿Estamos viendo imágenes? Estamos viendo imágenes, sí, y justamente esto era a las 9 de la noche, nos juntábamos en las rotondas de las cercanías, entonces había una persona que venía y nos informaba, porque había mucha falsa noticia. Entonces no sabíamos bien qué era lo real y qué era lo... Ese era el único punto, tú que eres periodista, Isma, el único punto donde uno podía recibir las noticias reales. Y las noticias reales bueno... Porque los medios públicos es algo estaban... similar a lo que vivimos en su día en la Guerra Civil Española, que un frente hablaba de que estaba ganando, mientras el otro decía exactamente lo mismo y no sabía de quién te podía fiar, si de la radio o de los folletines periodísticos que se lanzaban. Que ambos estaban manipulados. Exacto, totalmente. Vivíamos en un país completamente una dictadura, un país comunista. Las noticias, todos los medios de comunicación estaban, digamos, comprados por el gobierno. Así que teníamos que ir a las 8 de la noche, salir a la rotonda más cercana, no se podía agarrar un vehículo. Los primeros días fueron muy fuertes porque no había alimento, no había dinero, no había cajeros automáticos, que hubiera economía. Se paralizó completamente el país. Y por supuesto se afectó a vosotros. Claro, lo paralizó el pueblo porque, claro, el pueblo vota en ese referéndum que no quieren que vuelva a postularse. Y lo que así, abiertamente y con toda la cara, el presidente interpreta, y en un medio de comunicación, en una entrevista, dice: no, pero es que el pueblo ha votado que no quiere que se cambie la Constitución y que se vuelva usted a postular. Y él para y dice: no, lo que el pueblo ha dicho es que no, no era que no me vaya y que vuelva a... Wow. Sí, así que digamos, el pueblo se levantó. Con esos postulados hubiera hecho lo que hubiera hecho el pueblo, tenía una respuesta satisfactoria para él. Claro, o sea, realmente... Que sí que me quede y que exacto, sí que entonces no se presentó. Entonces claro. Las elecciones fueron en octubre, que fue por esto los 21 días de paro. Se presenta en octubre y hay supuestamente un fallo de... la caída de la red. El sistema se cae. El sistema de conteo, ¿verdad? Y cuando regresa todo el sistema, está ganando. Con una diferencia que de votos. anteriormente no era así. Antes de la caída del sistema ganaba su opositor. Exacto. De pronto cae en un fallo, ponemos comillas, y entonces a la vuelta, bueno, fíjate, han cambiado... Exacto, y durante esos días después... Y ahí la indignación del pueblo. Exacto, el Tuvimos pueblo bloquea. 7 días donde estaba completamente parado el sistema de conteo, no se sabía, y cuando de nuevo se rearma todo, la diferencia era abismal de votos. Varios ingenieros, de forma altruista, independiente, freelance, aparecen en programas de televisión demostrando con pruebas cómo había habido un fraude tan
tan fuerte que la OEA y Naciones Unidas también lo corroboran. Así que este presidente con todo su gabinete tiene que salir huyendo completamente. Habían defraudado y habían defalcado el país económicamente. Y de forma constitucional también hay una sucesión de presidentes hasta que llega, no sé si era una senadora, y ella tiene que tomar las riendas de un país que el presidente se ha marchado, ha abandonado. Nadie hizo ningún tipo de golpe de Estado. Pero eso se llevó a cabo en 21 días de paralizar. Claro que nosotros lo estamos contando aquí muy rápido, una sucesión de hechos, pero cada sucesión de hechos, cada eslabón, cada fleco, imagino iba revolviendo de alguna manera. Exacto, a lo que era el pueblo, ¿verdad? Exacto, y aparte empezaron a encontrar sacas con papeletas que no eran del partido de... Habitaciones completas con las verdaderas... Pero bueno, el tema es recibir toda esa información. 21 días para mí, yo digo, es que 21 días uno la escucha y dice 21 días casi que, no sé, pues puedes vivir rápido, cualquier tipo de maratón, de ayuno, de cualquier tipo de sacrificio, pero 21 días de alguna forma recién llegados, llevamos meses, la gente, amigos nos decían, es impresionante lo que se está viviendo, lo que estáis viviendo, y eso nos unió a la tierra de una forma tan fuerte. Empezamos a conocer, cantábamos el himno, nos aprendimos el himno de Bolivia, que de hecho mencionan a la patria querida una España. Nacionalización acelerada. Total. Después éramos otros. Nos habíamos, digamos, integrado de una manera con el boliviano, con el camba, con el cruceño, con la causa, ¿verdad? Y estábamos completamente más enamorados de la tierra, del propósito y de la necesidad que había, que después hubo, por supuesto, una recesión después de estos 21 días. No podíamos comprar, hay una foto por ahí de Tamara, teníamos que comprar para nosotros, europeos, con una mentalidad europea, comprar un solo papel higiénico y racionar. Una de las cosas, me acuerdo que lo comentábamos ayer, que pudimos estar hablando Tamara y yo, y me comentaba eso, un rollo de papel higiénico para 6. Sí. Y ponerlo encima de la mesa y decir, chicos, es lo que hay, así que vamos a racionarlo como si fuera agua. Claro, porque no sabía ni cuándo iba a llegar más, aparte llegaba, las colas para comprar cualquier cosa eran eternas. Algo que con la pandemia nos hemos reído mucho de por qué la gente compra papel higiénico. Bueno, pues aquí hay un hecho real de que había necesidad de papel higiénico. Sí. Pero es que era de película de ciencia ficción no podía ir a grandes supermercados porque no podías ir solamente en bicicleta o andando, pero no permitían tampoco que te... Y si el tráfico estaba bloqueado, los supermercados estarían desabastecidos. Exactamente, claro. La primera semana estaban los estantes... teniendo dinero de sobra. Exactamente, los estantes estaban completamente vacíos, así que empezó el trueque. Al mismo tiempo, en las noches, durante el día, te tenías que abastecer de alguna manera y empezabas con los vecinos. Si tú tenías huevos, si el otro tenía, no teníamos bolivianos, si alguien tenía dólares, entre los vecinos, grupos de WhatsApp se iban facilitando, prestando, y fue una situación terrible, sí. Aparte, ¿qué dices tú? Envuelto en plástico, ¿verdad? Como un vino uno solo. Y dices tú, y era un poco una leche o dos, y si te miraba un vecino que había venido de repente un cargamento de leche, tú no podías agarrar toda la leche que necesitaras. No, había que también ser solidario. Exacto. Entonces tú de repente veías y dices, habían 4 pollos y te llevas 2, esto deja para los demás, ¿no? ¿Cómo sería que nuestros familiares nos llamaban de España y había momentos que no queríamos agarrar el teléfono para no contarles la realidad, porque la realidad era... Recibíamos llamadas de amigos, de pastores. Habíamos hecho un viaje hace unos días a Argentina, también de misiones, a predicar en diferentes lugares. Y los mismos pastores, nosotros llegamos y creo que a los 2 días estalló todo esto, toda esa paralización del país. Nos llamaron, estamos comprando un billete ya para regresar. Sí, es lo que os iba a preguntar. ¿Era viable? ¿Podíais salir del Nosotros país? Sí, aparte nosotros vivíamos muy pegaditos al aeropuerto y de momento no habían estado de sitio ni habían cerrado. Claro, nosotros lo que temíamos, y mis suegros nos decían, no, por favor, salid antes de que pase cualquier cosa. Estoy apurando mucho, porque claro, nosotros decíamos, no, hay que esperar. ¿Cómo te vas a ir en medio de una situación así? Sí, precisamente es a lo que, entre comillas, habéis sido. Y en un momento que quien nos envía, nuestros pastores y líderes de acá de España, la obra que nos respalda, hay una noche, viernes en la noche, de convulsión, de tensión, el bando contrario se está acercando. Nosotros vivíamos pared con pared
con donde estaba, digamos, el bloqueo de las Pititas y donde se enfrentaban ambos bandos. Los vecinos al principio, vecinos que se iban acercando a nosotros, abastecernos bien de vinagre, bastante vinagre. Y nosotros decíamos, ¿vinagre? Sí, para el tema de la gasificación, para que ustedes puedan soportar el... Y nosotros decíamos, nos mirábamos hasta María y decíamos, ¿cómo? ¿Qué? Todos los vecinos estaban ya armados, habían hecho todo tipo de escudos para poder retener a tantas personas que querían entrar en Santa Cruz y desbloquear la ciudad, pagados por el gobierno. Se veía un montón de digamos, indígenas natales, digamos, afines al partido MAS, pagados por el gobierno para desbloquear con armas. Hubieron muertes, hubieron bloqueos donde hubieron tiroteos y tantas cosas. Así que estábamos en un momento donde recibimos una llamada, estamos por compraros de nuestros amigos de Argentina, en este caso nuestros pastores aquí en España, os vamos a comprar en estos momentos los billetes, solamente darnos el ok y decirnos que tenéis todos los pasaportes para salir ya. Y en ese momento detrás estaba habiendo un enfrentamiento, paré muy cercano a 20-30 metros de nuestra casa y nos decían qué son todos esos ruidos, cohetes, todos los disparos, todo lo que estamos escuchando, es un enfrentamiento, ¿no? Y había momentos vecinos corriendo, gritando. En una de las noches, 2 de la mañana, yo estaba ya avanzado 10 días de enfrentamientos. Los vecinos iban con el auto y con una bocina y con una especie sí, una bocina, un altavoz, haciendo el llamado para que salieran a defender porque éramos minoría. Y hay un momento donde digo, ya, se acabó. Hasta aquí yo tengo que salir, soy español, esta guerra no va conmigo, sí. Pero yo no puedo hacer esto a mis vecinos, yo tengo que salir. Te miraban raro, por el grupo de WhatsApp decían las casas de los vecinos que no salían, los hombres tenían que salir, las mujeres se tenían que quedar cuidando a los niños. Entonces yo, a las 2 de la mañana, cuando habían fuegos artificiales, Cuando escuchabas petardos es porque había una especie de llamado. Era el llamado, tenías que ir inmediatamente. Y tú veías a todos los vecinos salir con lo puesto y con bates, con lo que tuvieran a mano. Con lo que tuvieran a mano. Hacer guerrilla. Totalmente. Y hay una noche donde mi hija empieza a llorar y empieza a tirar de mi pierna. Mi mujer, estoy llamando en estos momentos a tu hermano porque es el único que te puede parar y te va a decir que no. Lo estoy llamando en estos momentos. Mi hijo salió, uno de Jonathan, a gritarme, papá, no vas a hacer eso. Me pedían, no puedo seguir así, o sea, estoy aquí y de forma tan impotente tengo que ayudar a mis vecinos, ¿no? Esto no va conmigo, así que agarré un bastón que me habían regalado, quise salir con eso, finalmente no salí. Bueno, los tenías a todos, yo no sé ustedes en casa, pero yo ahora mismo esto no... Sí, no, bueno. Ya pusieron por los grupos que era una falsa alarma y ya se quedó en casa y yo ya le decía, bueno, vemos la foto de una de las trancas, era con neumáticos, como vemos en la foto. Entonces... Eso es una carretera súper transitada al lado de nuestra casa y está completamente cada tantos metros llena de neumáticos y bueno... Fue una experiencia que... Tampoco podía salir yo del país porque no te dejan salir del país. Claro, es lo que os iba a preguntar. Yo no podía salir con los niños solos, tenía que venir él conmigo o hacer una autorización en el Palacio de Justicia, pero el Palacio de Justicia estaba precintado. Estábamos hablando de esos 21 días en los Exacto. que todo entonces, estaba paralizado, inclusive eso. Totalmente. Entonces, en Bolivia, aunque yo tenga mi pasaporte español con mis hijos españoles, con su pasaporte, tú en España puedes salir porque es la autorización. Frente al gobierno, si tus hijos tienen pasaporte, tú no necesitas ningún tipo de autorización porque se supone que a la hora de hacer el pasaporte, tu esposo ha autorizado a hacer el pasaporte a tu hijo. Pero en Bolivia no. En Bolivia, siempre que te vayas de una ciudad a otra, tienen que ir los dos progenitores o una autorización del que no está presente. Así que no podía salir yo con los niños y dejarlo a él ahí peleando la batalla. Así que... Además, yo creo que era necesario que en ese momento estuvieras ahí porque al final... Quiero decir, Isma, perdón, y aprovechar este programa para decir que de forma injusta la presidenta, en este caso esa sucesión designada que hubo constitucional, está hoy presa, encarcelada, mal de salud. Naciones Unidas han clamado, ¿no? han reclamado al país, en este caso Evo, que ha regresado como una estrella y demás, al gobierno que está en estos momentos operando. Bueno, de forma muy cruel la han metido y también totalmente ilegal, inconstitucional la han metido acusada presa. De golpe de Estado. Y por las noticias que llegan aquí tan desviadas de la realidad,
no sabemos que realmente lo que ha sucedido con ella, y ella está pagando el precio de haber encabezado a un país hacia la libertad, ¿no? Y bueno, esperamos que se solucione lo antes posible y que no tengan que haber esperamos que esa punta de lanza al final sea eso, una punta de lanza, y al final acabe abriendo brecha precisamente con todas estas incongruencias que estáis comentando. Sí. Al final se estabiliza más o menos todo un poco, finalmente no abandonáis el país, seguís con vuestro cometido, pero entonces pues el destino os tenía preparada otra sorpresa en forma de pandemia mundial. Si os parece, hacemos una breve pausa y volvemos, porque vuestro periplo por Bolivia no termina como decimos aquí. Bueno, volvemos enseguida, hacemos una pequeñísima pausa y seguimos con Benjamín y Tamara para saber cómo enfrentaron Bolivia, pandemia, misiones. Enseguida volvemos. Seguimos en Todo es posible si lo crees, y esta noche escudriñamos el ADN del misionero. Y para ello contamos con Benjamín Parra y Tamara Vergara, que han estado en las misiones en Bolivia, en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, seguimos hablando, nos quedamos con esa revolución de 21 días en la que se os puso a prueba como seres humanos, como padres y como misioneros. Parece que la vida os da una tregua, pero no fue así, porque entonces estalla la pandemia mundial. Bueno, contadnos cómo se vive allí con los medios que ya de por sí estaban mermados. Exacto, claro, en un país, digamos, América tercermundista, vamos en una desventaja, en menos 20, a la hora de enfrentar una pandemia así. En cuanto a crisis económica, digamos, se acostumbra a vivir bajo siempre una crisis general, pero no tiene a un gobierno que va a hacer una ERE o va a hacer cualquier tipo de subvención, un ERTE, ayuda, sino que tienes que, en momentos de pandemia, reinventarte. Así que todo el país de repente estaba vendiendo barbijos, mascarillas, estaba vendiendo alcoholes, gel, y de nuevo el país estaba funcionando. Pero lo que es a nivel sanidad, eso fue también para nosotros un quiebre, ¿no?, de toda nuestra mentalidad. Poder asimilar y también entender las desventajas que teníamos, esos hándicaps que no nos permitían pues vivir como aquí se estaba viviendo toda una pandemia. Pero vosotros, si algo no olvidáis, es que habéis sido como misioneros, con lo cual la Fundación Pan y Vida, lo que es ese reparto de alimentos, lo que es esa ayuda, ese acompañamiento a la población de allí, no cesa, sino que incluso se tiene que multiplicar de alguna manera. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os apañáis? Porque estamos también otra vez en un estado de alarma, que además ahí fue un poquito más longevo que aquí. ¿Cómo funcionabais, Benjamín? Digamos, a mucho apoyo escolar, también todo el tema de, a nivel sanidad, y también mucha concientización de profesionales para enseñar acerca de higiene bucal y demás. Pero el tema es que en el momento de la pandemia se cierran los colegios, se cierra todo durante 4 meses. Estamos encerrados en casa durante 4 largos meses. Entonces nos tenemos que reinventar en la fundación. Y vemos la necesidad que era medicamentos para tratar de alguna forma los síntomas del COVID, para paliar digamos, esos síntomas, y el tema de alimentos. Así que, bueno, empezamos a ver, nos salió una oportunidad para una subvención de Estados Unidos. Optábamos como a $2.000 y hicimos un super proyecto. Tiempo teníamos, estábamos en casa, estaba prohibido salir a la acera de enfrente. Aquí no servía ni que tuvieras perro. Así que, digamos que hicimos un buen proyecto elaborado de lo que se nos había ocurrido hacer, y era llegar al máximo de familias posibles y llevar canastas familiares con los alimentos básicos imprescindibles para harina, azúcar y demás. Así que nos dieron la subvención de unos 7.000 bolivianos, $1.000, y dijimos, vamos, allá vamos, pero era algo para nosotros totalmente nuevo. Y sobre todo con todo cerrado como estaba por pandemia, los miedos que habían tan fuertes.
Así que, bueno, pues nos ayudó esa subvención. Y sobre todo la subvención creíamos que había sido el gran logro, y nos dimos cuenta que la gran limitación era salir de casa porque no teníamos ningún tipo de permiso. Necesitábamos un permiso vehicular profesional para poder hacer ese reparto. Así que se nos cerraron desde La Paz, que es digamos capital y donde sede del gobierno, donde todos los permisos tienen que salir de La Paz, completamente las puertas cerradas. Y solamente fue algo, digamos, milagroso, porque fue ya, es decir, agotamos todas las vías posibles, todas las amistades, todos los contactos, y yo tiré la toalla directamente y dije, devuelvo la subvención recibida, la devuelvo con todo mi pesar, con toda mi pena. Y bueno, digamos que oré a Dios y le presentamos y dijimos, hay gente que se muere de hambre, literalmente. Venían noticias. Literalmente, hacía unos días que había salido en las noticias que una niña con 14 años llevaba como 2 semanas comiendo arroz blanco. Y la malnutrición, la desnutrición era más que evidente. Exacto, la niña se suicidó. La niña se suicidó por la situación. Por el dolor, la situación, ver a sus padres en esa situación. Sí, o sea, y así un montón de situaciones y casos. Y vosotros con las manos atadas. Exacto. Y no nos creíamos que con economía, que podíamos hacer grandes cosas. Ya habíamos establecido contacto con empresas al por mayor que nos iban a hacer un gran favor y ayuda por la labor humanitaria que íbamos a hacer, que no tuviéramos un permiso vehicular y que nos topáramos con digamos, la ley que nos impedía movernos. Pero gracias a Dios esos permisos llegan. Bueno, pues si estábamos orando y pidiendo, y para los que no entiendan, rezando, pidiendo que hubiera un milagro, 2 horas después recibo una llamada. Sigue de una persona que había contactado 3 semanas anteriores y nos llama, sigues pendiente de esos permisos, así que tengo la forma en la que lo vas a conseguir. Redacta una carta a esta persona, era un alto cargo del gobierno, así que wow, se nos dio todo, permiso para poder movernos, y pese a ese permiso, digamos que fue difícil. Había que defender todo el tiempo en carretera el permiso. Claro, es lo que te iba a decir. Ese permiso entiendo que te detienen constantemente, pues te detienen en tu camino, quiero decir, para que lo muestres. Pero ahora entramos en otra área que también es muy común ahí, y es que no hay agentes, hay policía que no le bastaba ese permiso. Digamos que querían algo más de ti económicamente hablando. Exacto. Bueno, tenemos tantísimas anécdotas, nos llevaría un programa. Todos son barreras, todos eran barreras. Sí. Es muy complicado. Y a veces yo literalmente tenía dolores de cabeza de decir, no puede ser que quieras hacer un acto de bondad y tengas tantos impedimentos. No, la corrupción policial ahí es algo evidente. ¿Cómo lo pedían ellos? Es increíble. Piensa que es alrededor de $300 cobra un agente de policía. $300. Sueldos muy bajos. No se puede vivir con eso, no da ni para un alquiler. Los salarios son tan bajos, pero es que la vida es más cara que aquí. Para nosotros llenar un carro de un supermercado por 100 euros, allí serían $200. Así que nos teníamos que abstener de muchos, no caprichos, de lo que estábamos acostumbrados. Yogures era un privilegio. Claro. Yo llegaba con 4 yogures de chocolate, dulces, 4 yogures a mi casa, a mis hijos. Era viernes, celebrarlo, esto es algo especial porque no vamos a poder tenerlo todas las semanas, y hoy papá ha tirado la casa por la ventana. Y yo decía por dentro, tirar la casa por la ventana por 4 yogures de chocolate que tampoco estaban tan buenos. Y aquí tienes, vamos. Sí, entonces había muchas barreras y bueno, el salario y se sabe que la manera de subsistir tienes que buscarte tus mañas, así que en este caso todo el tiempo en trancas nos paraban, íbamos en nuestra tarea de repartir alimentos y había un control. A ver cómo lo podemos arreglar esto, ¿no? Sí, en una ocasión. ¿Cómo lo arreglamos? Claro. Dígame usted, decían ellos, ¿no? Dígame usted cómo podemos arreglar esto, cómo lo podemos arreglar. Solamente se podía salir de 9 de la mañana a 12, o sea, una persona normal abastecerse. Una vez a la semana, de acuerdo a la cifra en la que acababa tu célula de identidad. Vosotros estabais haciendo reparto, estabais con una labor misionera. Claro, exacto, se suponía que con el permiso yo no salía con él, ni mis hijos salían. Salía él o salía yo. Entonces... Y un ayudante. Y ya éramos un servicio profesional para abastecer. Y abastecer sin ningún tipo de lucro. Pero aún así, de alguna manera, era como, digamos, los agentes salían
como a ganarse el salario y tenían que no encontraban cosas injustas porque no había tráfico, digamos, normal. Así que se había rebajado tanto el tráfico que no había ningún tipo de anomalía en la carretera. Con lo cual se pierden todos los escrúpulos a la hora de incluso un misionero que está ayudando a su comunidad. Compatriotas, y dice, bueno, pero ¿cómo lo llamaban? Has dicho antes una descripción. Una sodita. Sí, una sodita. Ellos te piden para la sodita. Ellos te decían para la sodita. Hace mucha calor. Como para el refresco. Exacto. Pero esa es la manera más amable que tú dices, claro que sí, toma 20 pesitos para tu sodita, oye, y aquí pa' y después Gloria, todos contentos, venga, y ya está. Pero en este caso, por ejemplo, había más agresivos que directamente te amenazaban. En una ocasión nos llevaron al calabozo, literal, al calabozo donde estaban las personas que habían infringido, digamos, esas normas, leyes, el toque de queda, y nos llevaron a un calabozo oscuro, a una mesa ahí, y ahí negociamos. Nos llevaron a las 11:30 de la mañana, hicieron tiempo hasta que eran las 12:15. Entonces de lo que se nos acusaba era de estar más del horario permitido del toque de queda, 12 de la mañana. Y no lo decíamos, nos han detenido a las 11:30, no, son las 12:15 y ustedes están en la calle, ustedes deberían estar... Independientemente de los motivos. Y era chocar contra una pared de todo lo que estábamos llevando a cabo. No daba igual, solamente se podía solucionar con economía, con plata. Bueno, Benjamín, una de las funciones que has estado realizando, lo veíamos al comienzo de esta entrevista, era la de visitar presos en la cárcel. También hemos estado hablando de la sanidad. Bueno, advertir que las imágenes que vamos a ver a continuación, algunas de ellas pueden herir la sensibilidad, son especialmente duras, pero reflejan pues, lo que ha vivido este matrimonio allí en Bolivia. Hablamos de la sanidad y hablamos de cómo son las cárceles allí, porque no tienen nada que ver con el sistema penitenciario del que, dicho de alguna forma, gozamos en España. Si te soy sincero, lo que a mí el gancho, el imán, lo que me atrajo de Bolivia fue la cárcel. Yo conté, es más, conté aquí en este medio de comunicación, conté un sueño que había tenido, un año o 2 años, donde yo estoy en una cárcel gigante que es una ciudad. Y yo no podía entender, y después de una larga cola yo entro y hay muchísima juventud dentro de una cárcel, pero yo decía, no es una cárcel porque dentro es una ciudad, no lo entendía, y yo empiezo a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, a Jesús, a Jesucristo, la única salida, a un Jesús resucitado que tiene la cura para toda tu enfermedad, para todo tu problema, para todas tus ataduras. Y cuando yo voy y me invitan en ese viaje de un mes de 2017, vamos a ir a la cárcel y te vamos a enseñar esta cárcel y ahí vas a traer un mensaje, ¿no? De consuelo y demás a los presos. Ok, está bien, buenísimo. Y cuando yo entro a la cárcel, eso no era una cárcel, para mí no era una cárcel, pero en ese momento me conecto con el sueño. Era totalmente claro, por fuera era una cárcel, pero cuando entras era una ciudad con restaurantes, era una ciudad con tiendas, en una condición, imagínate, no hay fotos porque no podíamos entrar con... Porque la iglesia dentro... En la iglesia dentro de esa ciudad había móviles que habían entrado pagando, ¿no? Entonces, digamos que tenemos imágenes, pero fue muy fuerte esa es la iglesia, donde, bueno, pues de una forma muy, muy humilde ahí tocábamos la guitarra y predicábamos, pero en ese primer momento fueron tantos los jóvenes que nos recibieron. Había una necesidad grande. Era increíble y en ese viaje de un mes a mí me pedían, vas a volver, vas a volver, vas a volver. Pero era, ya te digo, era una ciudad con niños pequeños andando entre los charcos que eran la canalización de los restos y de todas las vertientes de no casas, sino hay una chabola, hay cuartos, tú tienes que pagar por derecho derecho a no ser violado. Para la primera noche, para que no abusen de ti, tienes que pagar, es decir, hay condiciones extremas. ¿Cómo es la sanidad, por cierto, hablando de condiciones extremas y duras? ¿Dentro de la cárcel? No, en general. En la cárcel, viendo las circunstancias diarias, me lo puedo imaginar, pero lo que es en Bolivia en sí, ¿cómo es la sanidad? Bueno, pues la sanidad es lamentable, pésima. La sanidad hay que... Porque estamos hablando de pandemia y inevitablemente son dudas que vosotros tendríais. Si caemos enfermos y si alguno de nuestros hijos cae malito, ¿qué respaldo vamos a tener? Pues tienes que tener mucha economía, y si no tienes economía tienes que ir a productos naturales y clamar a Dios que Dios haga un milagro. Yo he llevado a personas a clínicas donde nos han cerrado la puerta, 7 clínicas y nos han cerrado la puerta solamente si ven por tu tipo, si tienes economía o no.
un tratamiento COVID. En este viaje que hice de 3 meses, de hace unas semanas, una persona que iba aparentemente con un infarto o con un preinfarto, finalmente era COVID. Y ahí mismo nos sacaron el presupuesto de $2.000 para ser tratado de COVID. $2.000 si no se complica y vas a terapia intensiva. Personas que están pagando ciento y pico dólares mensuales por un seguro, solamente caer y hacerse un coágulo en la cabeza y tener que abrirte, quitar el coágulo y tenerte 3 noches en terapia intensiva, darte después el tratamiento y demás, le costó al caballero $20.000. A pesar de haber pagado durante años un seguro. Si no tienes, como dicen allá, si no tienes dinero te mueres. Si no tienes plata para pagarle a la gente. Durante toda esta entrevista que la vida es mucho más cara con sueldos efímeramente muchísimo más pequeños. Claro, eso hace que tengan que vivir la familia juntas, que aunque te cases te quedes en casa, que las condiciones de casa sean lamentables, ¿no? O sea, y tienes que ir restringiendo de ciertas cosas que no son primordiales y no te da, realmente no te da para poder vivir decentemente. No con grandes lujos, pero entonces el gobierno tiene unos hospitales que son públicos, pero claro, para eso tienes que para agarrar ficha, tienes que estar desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana para agarrar una cita. Pero tienes que estar contratado. Y muy pocas personas tienen un seguro. Hay grandes médicos dentro de esos hospitales, ¿verdad? Pero para ello tienes que, digamos, estar contratado y prácticamente todo el mundo vive a base de ventas, de rubros, digamos, altruistas, de forma autónoma trabajan y no para una empresa que tienen su AFP, su contrato y demás. Así que, no sé, ¿qué porcentaje de la población? No hay seguridad ninguna. O sea, tú piensas allí, el simplemente hecho, aparte es un negocio. Meter a una persona en el hospital es un negocio. Te tienes más tiempo en la UCI para cobrarte más de UCI porque se cobra más por una noche en UCI que una noche en el hospital. Entonces tú, sin saber cómo está tu padre, tu familiar, tienes que decidir sacarlo de la UCI o no. Claro, y ahí entra la debacle de qué hago, qué debería, me están estafando, me están engañando, realmente mi padre, mi familiar está muy mal. Exacto, entonces... En una ocasión llevábamos una carga muy fuerte, nos tomamos un día para estar descansando, era festivo, estábamos comiendo en familia, solos los 6, disfrutando, y recibo una llamada, ¿no? Bueno, pues una persona, un contacto nos llama, nos dice: a mi familiar con COVID no la atienden, es joven, mi esposa, no nos atienden, hemos ido a muchas clínicas, no nos atienden, no tenemos recursos, no tenemos economía, se me muere, se me está asfixiando. Le pregunté cuál es su oxigenación en sangre, era 57, y digamos salí corriendo, agarré a la familia, vámonos a comprar oxígeno. Había los lugares donde se compra el oxígeno, tú lo compras en la farmacia la mascarilla, y nos íbamos corriendo para llegar a tiempo para poder llevarle oxígeno. Era bastante caro, como $80 comprar una primera garrafa de oxígeno, la mascarilla y demás. Cuando estamos de camino nos llama y nos dice: pastor, acaba de fallecer, se le ha parado el corazón, ha empezado a... Sí, terrible. O sea, a ese punto es injusto, te sientes tan impotente en ciertos momentos de decir: todo tienes que, digamos, buscarte la vida, todo cuesta mucho. No sabemos realmente lo que tenemos aquí. Internar a nuestro familiar querido, dejarlo allá, irte a casa y olvidarte que se van a encargar de él, aunque te van a ir llamando. Pero en este caso tú tienes que abastecer, una vez que entres en una clínica, si lo has conseguido, tú tienes que abastecerlos de la mascarilla, tú tienes que abastecerlos de oxígeno en muchos de los lugares, todos los medicamentos, las gasitas con las que le van a hacer curas, tienes que llevarlas tú. Tienes que comprarlas aparte. Sin lugar a dudas, testimonio muy duro el vuestro. Si os parece, vamos a salir momentáneamente a la calle de la mano de nuestra compañera Agustina Ontivero, que nos tiene preparado esas dudas y esas cuestiones que tienen ustedes en la calle. Bueno, Agustina, muchas gracias. Te vamos a escuchar ahora. Una vez más, salimos a las calles para averiguar si nuestros ciudadanos estarían dispuestos a dejarlo todo por ayudar a otros. Creo que sí, es una persona que se dirige hacia otros países para poder ayudar, hacer ayudas comunitarias, sumar el granito de arena, ¿no?, a la comunidad que probablemente no esté pasando sus mejores momentos, y bueno, creo que es una persona que al final lo da todo por los demás.
Pues por lo que tengo entendido son personas que van a países en vías de desarrollo, tercermundistas y demás, para prestar su tiempo y todos sus recursos en ayudar a estas personas. Bueno, creo que sí, es una persona que dedica pues, parte de su vida a un trabajo o una labor hacia los demás. O sea, tiene una misión, su misión es la que él cree o la que él intenta creer, que es, pues no sé, en muchos casos, pues colaborar con trabajos, colaborar espiritualmente, colaborar psicológicamente, o sea, hay muchas formas de transmitir una misión. Según tengo entendido, sí, es una persona que se va a otro país a ayudar a la gente necesitada, la gente que lo necesita y que necesita ayuda, y va pues como una obra caritativa, no recibe ningún tipo de dinero ni nada, es como un voluntariado, según creo. Hombre, imagino que principalmente la familia, como es obvio, y luego pues hombre, si es bien que aunque estemos pasando tiempos difíciles, pero sí estamos acostumbrados a un mejor estilo de vida, unas condiciones pues más del primer mundo, y aquello pues tendría que ser complicado. La familia. Los amigos me da lo mismo, pero la familia no. Yo creo que la familia y los amigos siempre es lo que más tira a la tierra de uno, así que definitivamente esas dos cosas. Sí, en eso es lo más importante. Tal vez a mucha gente también, en todo lo que haya sembrado en el lugar de origen, lo que haya conseguido, también tal vez le cueste dejarlo. Pero creo que lo más difícil es la familia y la gente cercana. Es difícil porque cuando uno tiene una familia, el dejar una huella, el dejar un rastro posiblemente sea una cosa de las más difíciles. Lo material me da igual, o sea, el dejar una casa, un coche, un dinero, me da exactamente igual. Simplemente es quizá eso, lo espiritual o lo personal de cada uno. Pues creo que mi trabajo como ilustradora, ya que necesitaría recursos digitales y lujos como internet y demás para poder moverlos y conseguir trabajo, pero por lo demás, nada. Pues que es que ole, tal cual, no podría decir otra cosa, o sea, es tener tantas ganas de ayudar a alguien y tener esa fuerza también de dejar todo atrás por ir con otras personas y realmente darles lo que necesitan, aún así dejándote tú quizás cosas que también necesitas por dárselas a otros. Es que es un ole, es que no puedo decir otra cosa. Pues yo creo que será a lo mejor duro por eso, por dejar un poco la vida atrás que conoces y tal y a tu familia, pero que creo que está muy bien que haya gente que se siga preocupando por estas cosas, porque igual no se le da la visibilidad que se necesita. Hombre, pues principalmente que es un valiente o una valiente, ¿no? Porque los tiempos que corren, que casi se podría decir que estamos para que vengan a ayudarnos a nosotros, una forma, bueno, decirlo en broma, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay gente muy valiente y que mucho ánimo y que esperemos que por lo menos sirva de algo. Viva su corazón. Creo que no se puede decir otra cosa. Que bueno, que enhorabuena, que la verdad que están haciendo algo para dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron y no hay mucha gente que esté dispuesta a hacer este tipo de cosas, así que es muy motivador y mucho ánimo que todo tiene su recompensa. Bueno, que son muy valientes y que no todo el mundo tiene esa entereza y esa voluntad de darlo todo por los demás, así que sí, mis felicidades. Concluyendo este tiempo de entrevistas, no podíamos irnos sin preguntarles a nuestros invitados, Benjamín Parra y Tamara Vergara, lo siguiente. ¿Qué le aconsejaríais a una persona que cree que tiene un llamado a las misiones? ¿Qué dificultades encontrasteis a lo largo de la experiencia? ¿Y qué habéis aprendido o con qué os quedáis después de vivir esta aventura? ¿Ha cambiado vuestra manera de ver las cosas? Bueno, compañeros, hasta aquí concluimos este tiempo y gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Agustina, por esas inquietudes que nos trasladas a través de las redes sociales y por tu maravilloso trabajo que, como siempre te digo, nos aporta muchísima luz a este plató. Bueno, Benjamín, las preguntas que nos hacía Agustina a través de las redes he podido más o menos apuntarlas. ¿Qué le aconsejaríais, bueno, Benjamín, Tamara, qué le aconsejaríais a una persona que cree que tiene un llamado para las misiones? Las dificultades que habéis encontrado en el camino, bueno, básicamente las hemos ido desarrollando a lo largo de esta entrevista porque han sido más que dificultades, ha sido, bueno, esto
esto ha sido como una carrera de obstáculos continua y constante. Y luego otra pregunta, si había cambiado vuestra forma de ver las cosas. ¿Qué le aconsejaríais, la primera, a una persona que tiene ese llamado a las misiones? Bueno, pues hasta que no lo realice, no va a sentirse completamente realizado, ¿no? Es como una deuda pendiente y es un susurro siempre dentro de ti, y tienes que esa deuda llevarla a cabo y vas a tener un sentido tan gratificante, tan emocionante. Tamara, te pregunto a ti, ¿ha cambiado vuestra forma de ver las cosas? Sí, ha cambiado, y lo que nuestro ejercicio continuo es que no olvidemos lo que ha cambiado en nosotros, que no se diluya, porque es muy fácil olvidar, ¿no? Creo que el ser humano rápidamente pasa página en muchas áreas, y todo lo que hemos visto y vivido, tanto nosotros como nuestros hijos, yo les digo a ellos, no olvidéis lo que hemos visto, para valorar lo que estáis viviendo ahora y lo que otros pasan, ¿no? Creo que es importante no olvidar todo el cambio que ha habido en nosotros, no olvidarlo, aunque ya te digo que es un ejercicio diario. Estamos llegando ya prácticamente al fin de esta entrevista, lo cual me da muchísima rabia porque sin lugar a dudas es un testimonio el vuestro muy potente, muy interesante. Hemos visto muchas de las barreras que habéis tenido a lo largo de esta trayectoria. ¿Qué ha sido lo más frustrante de este trabajo, de esta misión? Fíjate, volver y que te cueste tanto empezar de nuevo en tu tierra natal, que para mí personalmente, ¿no? Me ha costado mucho. Ha sido casi que lo igualaba allá con todo el ánimo, la expectación, esa adrenalina dentro, pero cuando regresas y tienes que por diferentes motivos cerrar en este momento esa etapa, aunque estamos abiertos a cualquier de repente en otro lugar. De hecho tenemos otras, ¿verdad?, inquietudes que esperamos que se cumplan en algún momento, pero regresar para mí, ha sido difícil la adaptación de nuevo y la tristeza o tu corazón dividido y el amor que le tienes a tanta gente que has dejado y a ese país. ¿Y lo más gratificante? Pues eso, yo creo que ver la sonrisa, ver el corazón de todas las personas que hemos dejado allí, ver que tan poco es tanto para ellos. O sea, que aunque tú intentas darles que para ti es poco, para ellos es un mundo. Es simplemente el hecho de verte, de sentirse amados, de sentirse queridos, de que estás con ellos, el verte bajar de la camioneta, ya solo el tirarse a tus brazos, eso es muy gratificante. No está pagado, no, de verdad que no. Tamara, Benjamín, pese a lo contado, o gracias a lo contado, ¿volveríais a Bolivia? ¿Volveríais a ejercer esta labor de misionero? Sin duda. Mañana. Sí, volveríamos. Nosotros volveríamos. Somos personas maduras que sabemos lo que queremos. El punto es nuestros hijos, ¿no? Creo que en este punto de la historia tendríamos que esperar a que fueran independientes y ellos pudieran elegir por sí mismos dónde quieren estar y no hacerlo de una forma forzada, ¿no? Sino que fuera algo que también naciera de ellos. Hay que ser realista con también uno en su casa. Vaya a ser que la perdamos nosotros por querer ganar el mundo y tengan que ser otros misioneros que vengan a nuestra casa a ganarla. Creo que se abren momentos, tiempos, y creo que siempre un misionero, si en algún momento alguien nos está viendo, escuchando con un llamado así o que tiene esta inquietud de ayudar a los demás y salir, también un consuelo es que podemos ayudar hoy día desde nuestra propia casa a través de tantas plataformas digitales y cómo se ha abierto el mundo a través de las telecomunicaciones e internet, que uno puede ser misionero con una buena, un buen mensaje, un buen vídeo o buenas iniciativas que se lleven. Uno puede ser misionero o también podemos ayudar a otros misioneros y realizarte. Y ser parte de alguna manera de esa obra. Hemos consolado a muchas personas que han dicho yo quiero y lo voy a hacer y lo iban a hacer violando muchos principios y muchas cosas que iban a ser contraproducentes para su vida o para los suyos, y hemos dicho consuélate con apoyar a otro, con orar o con animar a otros a hacerlo, pero hay que tener esto en cuenta, ¿no? Que uno tiene que ser realista también con
con su casa y de hacer todos estos pasos. No hay que hacerlo de forma, digamos, poco alocada o poco medida, hay que hacerlo todo bien estratégicamente y en orden, ¿no? Para que también no le pese a los tuyos y no pierdas lo más importante y el ministerio llamado más importante, que es cuidar nuestro matrimonio y nuestros hijos. Ahora estamos en un momento acá en España donde nuestros hijos van a poder estudiar, porque allá ha sido imposible estudiar, y son etapas diferentes que se abren, pero vamos a estar siendo misioneros desde aquí para Bolivia y otras naciones colaborando. El misionero nunca deja de serlo, ¿verdad? Claro. Benjamín Parra, Tamara Vergara, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y sobre todo gracias por lo que hacéis y vais a seguir haciendo. Gracias a ti, Ima, y enhorabuena por este programa. Gracias. Bienaventurados los que dan sin recordar y los que reciben sin olvidar. No sé ustedes, pero después de escuchar el testimonio de Tamara y de Benjamín, si algo nos queda claro es que la misión es para todos, pero no todos valen para ella. Salvo, eso sí, que seas capacitado, y eso me temo que no depende de nosotros. Si, como decía Benjamín, has sentido ese llamado, si sientes ese quemazón dentro, recuerda, todo es posible si lo crees. Hasta la semana que viene.